Bienvenidos todos a este emocionante evento que ha preparado Inspenet Televisión. Les recuerdo que somos Inspenet Televisión dentro de la plataforma inspenet.com y que somos una red global de conocimiento y conexión de profesionales y empresas. Mi nombre es Francesco Solari y hoy me toca ser el anfitrión de este extraordinario panel de discusión que hemos denominado Innovación y Tecnología en la Transición Energética, Perspectivas y Soluciones. En este mismo orden de ideas quiero comentarles que Inspenet.com e Inspenet Televisión ha dispuesto de traducción simultánea para esta transmisión especial, de manera que ustedes pueden acceder buscando en la barra inferior de su pantalla, en su Zoom, el icono del mundo identificado como interpretación. Al darle clic verán el idioma inglés. Quiero reiterarle nuestro agradecimiento por ser parte de nuestra comunidad y permitirnos ser parte de ustedes en este proceso de formación y desarrollo que cada día llevamos adelante en un mundo lleno de cambios, lleno de un fascinante cambio día a día, y que hoy nos toca profundizar en el tema de la transición energética. Nosotros desde Inspenet entendemos que el cambio en la matriz de consumo y el patrón de consumo energético es una realidad y que nos va a afectar en el futuro cercano. Nos afecta desde el punto de vista del impacto en el cambio climático que genera la producción de energía con el uso de hidrocarburos fósiles. Pero también entendemos el impacto económico que trae el manejo de nuevos posibles elementos, como por ejemplo el hidrógeno verde o el biometano o el gas, en la elaboración, por decir algo, de vehículos de transporte de cara al futuro. Desde ya tenemos que comprender y entender hacia dónde va el mundo, hacia dónde va todo el proceso de desarrollo tecnológico y de innovación. Y por ello hemos constituido este extraordinario panel de expertos que hoy nos acompañan, que nos darán su perspectiva desde su óptica, desde su espacio, para poder ilustrarnos cuáles son los elementos que debemos considerar. Para ello tenemos un grupo de 5 invitados, todos connotados. En primer lugar les menciono a Ana Ludlow, una de las 100 mujeres más influyentes del sector energético mexicano, quien es la vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales y Sustentabilidad de ENGIE México. También nos acompañará Ulises Neri Flores, vicepresidente de México para el grupo de expertos en gestión de recursos de la ONU y de la CP. Malvin Delgado, director de ventas y compromisos con el cliente energía de América Latina para Picarro. Martín García Perciante, líder de desarrollo de nuevas energías, específicamente de hidrógeno, en la importante empresa colombiana Ecopetrol. Y para cerrar, estará con nosotros un inquieto buscador de soluciones para esta nueva etapa del mundo, como lo es Israel Hurtado, presidente de la Asociación de Hidrógeno de México. Todos ellos nos traerán sus ópticas, sus puntos de vista, compartirán presentaciones. La dinámica consistirá en darle de 8 a 10 minutos a cada presentador, para después abrir el micrófono a través de las preguntas que ustedes a bien van a colgar en nuestra plataforma Zoom. Pero quiero decirles que hemos también dispuesto una transmisión especial a través de LinkedIn, y allí también pueden colocar todas las preguntas que a bien tengan. Incluso los invito, una vez posteado este evento, que quedará colgado tanto en LinkedIn, en @Inspenet en LinkedIn y en @Inspenet en YouTube, los invito a dejar sus preguntas, sus comentarios, a interactuar, que nuestros invitados y nuestro equipo técnico seguramente las responderán con mucho agrado. Así que ya entrando en transmisión, no quisiera perder más tiempo, pero no sin antes dar nuestro agradecimiento a nuestros patrocinantes. Esta transmisión en gran medida se logra gracias al apoyo de 2 empresas como lo son ENGIE México
y la empresa Vector Engineering International, a quienes le damos las gracias por creer en inspenet.com, por creer en la oportunidad de convertir el conocimiento de unos, en este caso de nuestros invitados, y transformarlo a través de nuestra plataforma en la fortaleza de todos. A todos ustedes, mil gracias y a nuestra comunidad por ser parte de la comunidad inspenet.com. Y ya para no perder más tiempo, quiero dar paso a nuestra primera invitada, la licenciada Ana Ludlow. Ana Ludlow nos compartirá un tema específico que será alternativas para descarbonización en la transición energética partiendo de un caso real. Les quiero informar y compartir que Ana es licenciada con maestría en administración, cuenta con más de 22 años de experiencia en el sector energético en México y Estados Unidos. Ana se desempeñó como gerente general del gasducto Los Ramones Sur de ENGIE, el segundo más importante del grupo activo de transporte de gas natural en México y que forma parte del sistema de transporte Los Ramones, uno de los megaproyectos energéticos más relevantes a construirse en México en los últimos años. Ana actualmente es además vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales y Sustentabilidad de ENGIE México. Sin más, y para pasar directamente en materia, los dejo con Ana Ludlow. Muchísimas gracias, Francesco. Un gusto estar compartiendo este espacio con mis compañeros panelistas. Un placer, como siempre, tener esta conversación también con todo el auditorio. Gracias por traer a la mesa estos temas tan trascendentes como la transición energética. Y si me pudieran apoyar con la presentación para poder arrancar, me gustaría un poco para poder, gracias, para poder retomar esta conversación y dar también paso a la intervención del resto de mis compañeros, platicar un poquito sobre este concepto de transición energética que escuchamos hoy y ya cada vez de forma más frecuente, pero entender a qué se refiere en temas del sector industrial. Entonces, si les parece bien, voy a compartir un caso muy específico de una empresa, obviamente sin mencionar el nombre de la misma, pero que tiene 29 sitios a nivel mundial. Y estamos viendo aquí cuáles son las mediciones que tiene en términos del alcance 1 y 2. Me voy a ir un pasito atrás. Cuando hablamos de temas de transición energética, justamente estamos hablando de cambios en los modelos del uso de la energía, no solamente en el consumo, sino también desde la parte de la producción y de la distribución, para tratar de evitar que se generen emisiones a la atmósfera que puedan seguir contribuyendo con esta emergencia climática que tenemos hoy día. Entonces, es importante que cualquier empresa, al momento de empezar en este camino de transición energética, tenga una referencia de lo que conocemos como línea base, es decir, la definición de un año en el que se toma estas mediciones de emisiones que se pueden tener a la atmósfera y a partir del cual se va a desarrollar un mapa de ruta para poder trabajar en este proceso de descarbonización. Cuando nos referimos al alcance 1 y 2, es básicamente las emisiones directas e indirectas que puede haber en un proceso industrial. Las directas son todos aquellos, por ejemplo, temas de combustibles que se requieren dentro del proceso industrial. Y la número 2 es todo lo relativo al consumo de energía que hace este mismo proceso industrial. Hay otro alcance que es el 3, que vuelve, digamos, un poco más complejo, pero integral todo este concepto de transición energética que se refiere a mi cadena de proveeduría y también a qué es lo que hacen mis clientes con mi producto, cómo acerco yo este producto a los clientes, etcétera. Pero para efectos prácticos de hablar sobre temas de innovación y tecnología, que es el motivo de la sesión del día de hoy, me voy a enfocar en particular en lo que es el alcance 1 y 2. Entonces, en este ejemplo, estamos viendo cómo a nivel global una empresa puede estar haciendo este cálculo de las emisiones relacionadas con el alcance 1 y 2, las directas y las indirectas. En este caso vemos que la empresa en algunos sitios utiliza ya gas natural, en otros gas LP, combustóleo, están consideradas las emisiones de los vehículos, utilizan refrigerantes, tienen ya el uso de biomasa y biogás y todo lo relativo a los consumos eléctricos. Entonces vemos que en total, en este ejemplo en particular, estamos hablando de 189 toneladas de CO2 equivalente que se emiten a la atmósfera como parte de estas emisiones del alcance 1 y 2.
Y digamos, es una opción de las alternativas de descarbonización que podremos tener para este caso en particular. Entonces, creo que algo que se ha familiarizado, creo que hoy día es el tema de los PPAs o los contratos de compra de energía renovable. Entonces, ya platicabas tú, Francesco, sobre la opción del uso de la energía eólica o solar, que son realmente, digamos, como los más populares a nivel global, pero también tenemos otras alternativas como puede ser el hidro o energía geotérmica, etcétera, pero estamos considerando que se está utilizando una fuente de energía renovable y limpia para poder abastecer el requerimiento eléctrico de la empresa. Pero tenemos otros conceptos que a lo mejor no, con los que no estamos tan familiarizados, como los temas de eficiencia energética, que pueden desglosarse no solamente en temas del consumo energético eléctrico como tal, sino también en la iluminación, en el aire acondicionado, qué estamos haciendo con el tratamiento de nuestros residuos, del agua, cómo podemos utilizar de manera más eficiente los refrigerantes y cómo podemos también desarrollar soluciones en sitio. Entonces, un PPA normalmente va a traer energía de un punto que está fuera de mi centro de trabajo, pero también puedo yo tener alternativas en sitio. Entonces, puedo instalar paneles solares, lo que se conoce como la famosa generación distribuida, para poder también abastecer mis propias necesidades. Y puede empezar a reemplazar combustibles fósiles que son muy contaminantes, como el combustóleo, el diésel o el gas LP, por otras alternativas como el biometano, la biomasa, el mismo gas natural, entre otros, o incluso la misma solución térmica solar, ¿no? Que ya hemos visto algunas tecnologías que permiten en algún momento incluso no solamente tener el reemplazo de la generación térmica, sino incluso la generación de vapor en paralelo para poder hacer mucho más eficientes los procesos. Obviamente, dependiendo de cada una de las soluciones y la contribución que tenga en términos de emisiones, y el monto que se requiera para hacer la instalación de estas soluciones en sitio o tener el acceso a ellas, dependerá también la rentabilidad y la velocidad con la que yo puedo recuperar estos costos dentro de mi mapa de proceso de descarbonización. Un concepto que me parece que es súper relevante es tratar de generar ecosistemas. Es decir, si yo estoy en un parque industrial o en una zona donde hay otros consumidores industriales, ver de qué forma se pueden generar sinergias para que a lo mejor el CO2 que se emite como parte de mi proceso pueda ser recuperado y utilizado por el vecino que está al lado, ¿no? Entonces, tenemos estas famosas redes de calor y frío que en particular en México todavía no son comunes, solamente hay un proyecto que se ha realizado en el país de este tipo de tecnología, pero que en otros países han funcionado muy bien, sobre todo con los requerimientos de aire acondicionado y calefacción. Entonces, se hace una sola instalación optimizando ese proceso y se comunica a través de gasoductos el frío y el calor a quienes así lo necesitan. Obviamente tenemos la instalación de los paneles solares, todos los temas de movilidad eléctrica y toda la infraestructura de carga que se va a requerir para que esta funcione. Y los conceptos, como ya bien nos platicabas, Francesco, del almacenamiento de la energía. Es importante todo lo que podamos trabajar en términos de digitalización y de la gestión de los datos que vamos a obtener de nuestros propios procesos, y estoy segura que el resto de mis compañeros van a puntualizar más en este aspecto. Entonces, me gustaría un poquito platicar en términos de los conceptos, más o menos cuántos ahorros se pueden generar con cada una de estas soluciones. Y creo que está por ahí faltando una diapositiva, pero voy a tratar de irme sobre esta un poco para puntualizar cuáles son los alcances que se podrían tener, ¿no? Entonces, generaciones de eficiencia energética, donde nosotros estamos viendo de qué manera podemos optimizar nuestros procesos, nos pueden llevar a ahorros alrededor de un 15%. En temas de reemplazar la energía eléctrica de la red que estamos recibiendo por un PPA verde, puede reducirse incluso hasta un 25%. Entonces, dependiendo de las alternativas que tengamos, es el porcentaje en el que pueden apoyar, obviamente, hacer la reducción de estas emisiones de carbono. Y quisiera ya nada más concluir con este concepto nuevamente que había platicado yo sobre el tema de hidrógeno verde, y que, bueno, tenemos aquí a excelentes ponentes que nos van a platicar al respecto, como este concepto de ecosistema y de visualizar, ¿no?, la presencia de nuestro proceso productivo en el entorno que nos rodea, cómo podemos hacer que sea mucho más eficiente la solución y que también pueda ser más rentable al momento de estar buscando la mejor alternativa para nuestro sector industrial.
Esto es lo que quisiera yo compartir con ustedes, Francesco, para poder dejar abierta ya la discusión con el resto de mis compañeros. Muchas gracias. Esta transmisión cuenta con transmisión simultánea y traducción simultánea en inglés. Así que ustedes pueden ver en el chat la dirección y pueden ubicarse perfectamente en el canal donde podrán escuchar las presentaciones en inglés. Les recuerdo que Ana en esta primera fase nos habló de las alternativas para descarbonización en la transición energética, partiendo de este caso real que nos ha presentado. Ahora, para continuar, contamos con la presencia de Ulises Neri Flores, quien nos platicará sobre los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en la transición energética y el rol de la innovación y la tecnología. Para quienes no conocen a Ulises, Ulises estudió la carrera de Ingeniería Petrolera en la UNAM, de la cual también es profesor. Cuenta con un grado de maestría por el Instituto Francés del Petróleo y estudios de doctorado en la Escuela de Negocios de París. Su carrera profesional inicia en la compañía Schlumberger, llevando a cabo proyectos en México, Argentina, Colombia, Cuba, Francia y Venezuela. Posteriormente ingresa a la CNH, en la cual se desempeñó como director de reservas, director de medición y jefe de la unidad de extracción. Posteriormente, tuvo un cargo diplomático representando a México ante organismos internacionales como la OCDE, la Agencia Internacional de Energía, la ONU y la OPEP. Ocupó en el 2019 y el 2021 el cargo de director general de la Secretaría de Economía y actualmente es el vice-chair para México en el grupo de expertos de industrias extractivas de la ONU y UNC. Señores, sin más preámbulos, los dejo con el doctor, porque tiene estudio de doctorado, el doctor Ulises Neri Flores, quien nos platicará sobre los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en la transición energética, el rol de la innovación y de la tecnología. Muchas gracias, Francesco, por esta amable introducción. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todos. No sé si me puedan apoyar con la presentación, por favor, con las láminas, que no logro yo poderlas visualizar. Bueno, para empezar esta presentación. Para iniciar esta presentación, quisiera comentar por lo que son estos objetivos de desarrollo sostenible y en su antecedente, que son los objetivos del milenio. En estos objetivos del milenio, ahorita lo veremos en la presentación, si no se los puedo ir comentando. Había estos objetivos, como bien se comentan al inicio de este milenio, al inicio de este siglo, como retos y objetivos que tiene o que tenía en ese momento como prioridad la humanidad, que sigue teniendo y que han evolucionado a lo que ahora son los objetivos de desarrollo sostenible. Uno de ellos está vinculado con erradicar la pobreza extrema y el hambre, en los objetivos del milenio, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad de los niños menores de 3 años, mejorar la salud materna, combatir el VIH y SIDA, la malaria y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Esos eran los objetivos que se plantearon en ese momento en la entrada al año 2000, la entrada al milenio. Todo eso se fue trabajando por los diversos países de diferentes maneras, con diferentes retos, con diferentes dificultades. Sin embargo, eso no se pudo lograr de todo y nos acrecentaron diferentes retos que tenía la humanidad. Y muchos de ellos evolucionaron a lo que son ahora los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Este esfuerzo o este pacto a nivel global que se define o se establece en el 2015 como una medida para poder combatir o poder erradicar o mitigar esos retos que tiene la humanidad. Y se agregan otros vinculados en todo ello. Ahora, por ejemplo, el tema del agua, el tema vinculado obviamente con energía, el tema de las emisiones de los gases de efecto invernadero, el tema de la seguridad, el tema de las ciudades sostenibles, el tema de los derechos humanos y muchos otros más. No sé si me pueden apoyar con la presentación, por favor, con las láminas para poderlas mostrar. Creo que aquí ya se pueden ver las láminas.
nada más me indican si es así. Entonces, listo, perfecto. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Entonces platicaba de esto, esta evolución de los objetivos del milenio a lo que son estos objetivos de desarrollo sostenible y de manera particular quiero enfatizar lo que significa el objetivo 13 de los objetivos de desarrollo sostenible vinculados con la acción por el clima. En esta transición energética, el principal elemento o motor que a los países y a las industrias está moviendo es el reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero. Poder migrar de energías que tienen esas emisiones a otras formas de energía que no tienen esas emisiones de los gases de efecto invernadero, particularmente el CO2 y el metano. En lo denominado el Acuerdo de París, que es este esfuerzo global de los países para bajar esas emisiones a un umbral donde el planeta esté y se siente estable para evitar los efectos negativos que tiene este cambio climático, principalmente están enfocados, vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible, a lo que es este objetivo 13. En este objetivo 13 lo que están haciendo o el esfuerzo que está vinculado por los países es buscar la manera de poder reducir, la manera de poder mitigar todos estos gases de efecto invernadero vinculados a todo ello. ¿Cómo le hacemos para bajar en los próximos años, en las próximas décadas, la cantidad de emisiones de CO2 y también de metano para poner en un nivel estable otra vez la temperatura del planeta y no tener esas repercusiones que estamos empezando a vivir y cada vez más? El esfuerzo para poder reducir esas emisiones no es fácil. Existen diferentes tecnologías, acciones, estrategias para poderlas bajar. Acciones que van vinculadas a la eficiencia energética, a la energía renovable, a los autos eléctricos, al hidrógeno, a la energía nuclear o a la captura y uso del CO2, o solamente la captura del CO2. Cada tecnología representa un reto. Cada tecnología puede tener pros y contras dependiendo del punto de vista como se vea o como se observe. Medidas de energía renovable o autos eléctricos requieren recursos, requieren energía, recursos mineros principalmente para su funcionamiento o para su implementación. Y ahí es donde está el tema que principalmente se está discutiendo cada vez en más regiones y en más países. Una tecnología que va vinculada o los minerales que se necesitan, la minería que se necesita para producir un auto eléctrico, su batería o la construcción del mismo auto. Lo que necesitamos para con ciertas tecnologías producir hidrógeno, los minerales que necesito yo para un panel solar o para una turbina eólica, no solamente los minerales, sino otros minerales. Esos son los temas de preocupación y de ocupación que ahora están teniendo ciertos países. No existen al día de hoy en las perspectivas de lo que se quiere lograr en cambio climático y en net cero, no existe al día de hoy los suficientes recursos minerales para poder satisfacer la demanda de esos minerales en el futuro cercano. Además de que estos minerales necesarios para la transición energética están concentrados en su minería o en su procesamiento en solamente cierto grupo de países, lo que representa un riesgo en términos de seguridad energética y en lo que significa esa seguridad del flujo continuo de estos minerales para la transición energética a precios justos y asequibles. Ahora hay un tema o un riesgo geopolítico en la concentración de ciertos países que en su minería o en su procesamiento se pudiera dar. Eso es un signo de alerta en el sentido de que buscar una transición energética solamente soportada por energía renovable o por autos eléctricos no necesariamente es la solución óptima en virtud de que pone en riesgo el suministro o está en riesgo el suministro de esa minería que se necesita para esa transición energética. Entonces, y además de eso, existen otros retos vinculados a ello. En el mundo, no todos los países tienen las mismas prioridades ni los mismos objetivos. Hay países que tienen obviamente una preocupación vinculada a la acción climática o al tema de cambio climático. Sin embargo, en otros países, en otras economías menos desarrolladas, con otras prioridades, más allá del cambio climático, están preocupados por otros temas vinculados, por ejemplo, al acceso a la energía, erradicar la pobreza, los temas de equidad, los temas de manejo del agua o la reducción de desigualdades.
Aquí lo que buscamos es un equilibrio de cuáles son estas tecnologías y opciones que tenemos para reducir las emisiones, pero que tenemos que hacerlo desde un punto de vista sostenible. Y aquí la tecnología, sea cual sea, en esta gama de opciones, energía renovable, autos eléctricos, hidrógeno, eficiencia energética, reducción de emisiones con todas ellas, buscamos hacerlo de manera sostenible. Manera sostenible es tratar de combatir o poder mitigar otros efectos que también le interesan a los países y a la humanidad, como pueden ser los que están establecidos en esta Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Gracias, esas son las primeras láminas que quería compartir con ustedes. Corto, conciso y preciso de cómo está evolucionando la tecnología, cómo impacta los cambios y la innovación en torno al cambio de la matriz de consumo energético que se está planificando y que se está fomentando desde las altas esferas, no solo de la ONU, sino de distintos países en aras de proteger el ambiente y hacer sostenible la vida en nuestro planeta. Yo tengo que darle las gracias por tan excelente presentación a Ulises Neri Flores, quien es el vice-chair para México en el grupo de expertos en industrias extractivas de la ONU y la UNECE. Mi querida audiencia, les recuerdo que esta es una transmisión que es posible gracias al aporte y al apoyo de Engie México y de Vector Engineering. Sin la ayuda, sin el patrocinio de estas empresas, hubiera sido muy difícil lograr el éxito de esta transmisión. Una transmisión que tiene como fin compartir conocimientos. Nuestro lema de empresa Inspenet es: el conocimiento de unos lo transformamos en la fortaleza de todos. Y para eso traemos esta gama de expertos, este panel de expositores y referentes, quienes nos comparten información variada y valiosa sobre lo que es la transición energética, innovación y tecnología, perspectivas y soluciones. Ahora quiero darle paso a un invitado muy especial, amigo de esta casa, querido por todos los que formamos parte de la familia Inspenet. Hablo de Malvin Delgado, a quien conozco de hace mucho tiempo y a quien agradezco su tiempo y la gentileza de formar parte de este panel de discusión. Malvin nos hablará de la analítica avanzada y ciencia de datos como aliados en la transición energética. Para colocarlos en contexto, quiero contarles que Malvin es ingeniero en sistemas con maestría en gerencia de proyectos industriales y especializaciones en procesos petroquímicos, automatización industrial, desarrollo de negocios y ventas. Es un líder empresarial internacional del sector energético, defensor del cliente, líder inspirador y emprendedor con experiencia demostrada en gestión empresarial, planificación estratégica, así como la ejecución de planes tácticos para lograr el crecimiento de las empresas en el sector energético, petróleo y gas, renovables y servicios. Antes de unirse a Picarro como director de ventas y compromisos con el cliente, Malvin trabajó en roles de liderazgo para TD Williamson, PG4, Baker Hughes, GE, Siemens, Shell, PDVSA, así como importantes empresas de energía en funciones relacionadas con desarrollo comercial, ventas, operaciones y gestión de proyectos en América del Norte, América Latina, Europa y Oriente Medio, o sea, alrededor del mundo. Dicho esta presentación del background de Malvin, quiero dejarlos con él, quien gentilmente nos disertará sobre la analítica avanzada y ciencia de datos como aliados en la transición energética. Bienvenido, Malvin. Muchísimas gracias, Francesco, por esta introducción. Agradezco mucho la oportunidad, sobre todo compartir con este distinguido grupo de panelistas, que estoy seguro lo que en conjunto haremos será de mucho beneficio para todos los que están acompañando este panel. Me gustaría comenzar mi intervención hablando de lo que tengo a bien llamar el triángulo motor de la transición energética. Este triángulo motor, en su vértice superior, tiene a la vida misma en nuestro planeta y al ser humano como la clara expresión de esta.
La Tierra es nuestro único hogar y partiendo del entendimiento generalizado de que más allá de los cambios climáticos que nuestro planeta ha experimentado en diferentes eras, todos hemos llegado al consenso de que nuestra Tierra se está calentando más rápidamente de lo esperado y que una de las causas, la cual de hecho podemos controlar, es la emisión de gases de efecto invernadero que se generan por la quema de los combustibles fósiles utilizados en la generación de energía y en insumos industriales, comerciales y en nuestros hogares. El otro vértice de este triángulo es el acuerdo político suscrito por la mayoría de los gobiernos del mundo, quienes han establecido metas concretas en plazos determinados para lograr una reducción sistemática de los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero en periodos que van de 10, 20 y 30 años con efecto inmediato. El tercer vértice de este triángulo motor está representado por el impulso significativo que la actual transición energética trae a la economía mundial en la forma de una nueva revolución industrial que toca de forma directa e importante a múltiples sectores que mantienen a nuestro mundo en movimiento. El segundo elemento que quiero abordar dentro de esta transición energética, o más bien es dentro de la actual transición energética, son estos desafíos que están asociados a este. Y el hecho es que cada una de las revoluciones industriales por las cuales hemos atravesado ha estado íntimamente relacionado con una correspondiente transición energética. Y dichas transiciones han traído consigo importantes desarrollos en el campo tecnológico que han sido necesarios para la producción, transporte, almacenamiento, distribución y uso de estas fuentes de energía. Tal es el caso del carbón mineral o del petróleo y sus derivados. Y claro está, al hablar de la transición energética actual, estamos pasando de los combustibles fósiles a las energías de muy baja o ninguna emisión, como la energía solar, eólica o el hidrógeno, los desafíos tecnológicos no van a cesar. En el caso del hidrógeno, por ejemplo, la humanidad está trabajando para resolver varios desafíos asociados a su producción, pues si bien este es el elemento más abundante no solo en la Tierra, sino en el universo, nunca está solo. Y separarlo de sus socios moleculares naturales requiere de gran cantidad de energía y en algunos casos estos procesos de producción también generan carbón, elemento del cual estamos literalmente huyendo en el vehículo de la transición energética actual. De forma similar, los paneles solares y los aerogeneradores no están exentos de los desafíos en el que en este caso pudieran estar asociados a disponibilidad, eficiencia e intermitencia. Y es precisamente de esto o en esto en donde me quiero enfocar para finalizar mi intervención en este panel, puesto que la innovación y la tecnología han sido y van a seguir siendo nuestro aliado fundamental para poder superar todos los desafíos que la actual transición energética nos demanda, tal como ha sucedido durante las transiciones energéticas del pasado. Uno de los casos más tangibles donde la innovación y la tecnología se configuran como nuestro apoyo fundamental mientras atravesamos por esta nueva transición se puede ver en los esfuerzos asociados en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y es que ninguna de las transiciones energéticas ha sido rápida, ni mucho menos, digamos, inmediata. El hecho es que mientras resolvemos los desafíos asociados a las fuentes energéticas que están llegando, vamos a necesitar seguir usando algunos combustibles fósiles, principalmente el gas natural. Déjenme y avanzo. El gas natural, el cual es bien sabido que cuando se quema correctamente, su producción de gases de efecto invernadero es muy reducida. Además, es abundante, relativamente barato, probado y confiable. De hecho, hay muchos que conozco y que creen que este energético estará con nosotros por varios años e incluso por décadas más. Pero el asunto aquí es que tener bajas emisiones no resulta suficiente, sino que la meta es alcanzar cero emisiones o net zero emissions, mientras las fuentes energéticas limpias están listas para mover al mundo. La clave entonces es trabajar para reducir al máximo, incluso eliminar por completo las emisiones de gases como el metano, componente principal del gas natural y que se considera hasta 80 veces más potente que el CO2 como gas de efecto invernadero.
Un ejemplo claro y palpable de qué hacer o cómo la innovación tecnológica puede reducir emisiones en el marco de esta transición energética es el uso de la analítica avanzada y ciencia de datos para la detección móvil de fugas en los sistemas de distribución de gas natural. Esta tecnología, conocida como Advanced Mobile Leak Detection o AMLD por sus siglas del inglés, resulta fundamental para una efectiva identificación, cuantificación y reducción de las emisiones puntuales y totales en un sistema de distribución de gas. De hecho, esta tecnología es la base fundamental de las estrategias de reducción de emisiones en más de las 40 principales operadoras de gas natural en el mundo entero. Y esta tecnología, de hecho, consiste en, por un lado, un sistema de recolección de datos móviles constituido por un poderoso analizador de espectroscopía láser que es capaz de detectar emisiones de gas natural con una resolución de partículas por 1.000 millones o partículas por billón, lo cual resulta 1.000 veces más potente que los detectores de gas tradicionales. Este analizador se monta en un vehículo y junto con otros sensores como detectores de dirección y velocidad del viento y sistemas de localización satelital con precisión submétrica, son capaces de identificar a estas fugas de gas natural que cuando se escapan de los sistemas de distribución, transporte o producción, se mezclan inmediatamente con el aire, el cual las transporta de un lado a otro y por esto es que se ven afectados en todo caso por las condiciones atmosféricas. Este vehículo equipado con poderosos sensores va circulando a lo largo de las redes de distribución de gas natural. Y allí, cuando va recorriendo, está recogiendo cientos de datos por segundo, incluso miles de datos por minuto. Estos datos son transmitidos en tiempo real o enviados a la nube, en donde son recogidos y analizados de forma inmediata por algoritmos, en este caso especializados de inteligencia artificial, para ser estudiados a través de técnicas de analítica avanzada y ciencias de datos con el propósito de saber la forma y la concentración de las emisiones de gas y determinar los caudales o flujos de estas emisiones. También pueden determinar el contenido de gases de efecto invernadero, como el metano, presente en cada una de estas fugas de gas identificadas. Estas mediciones se hacen con precisiones superiores al 90% o incluso 95% en algunos casos. También es posible con estos sistemas determinar la localización exacta de una fuga y de paso asociarla a un determinado activo de la red, como una válvula, una tubería, una junta, un medidor, lo que facilita la acción o una activación inmediata de acciones de reparación, creando un aumento significativo de la seguridad en la red mientras se reduce el impacto ambiental de las emisiones de gases de efecto invernadero en un sistema de gas natural en este caso. Estos sistemas de analítica avanzada, ciencia de datos e inteligencia artificial son capaces de, digamos, recoger, unir, juntar datos semanales, diarios, mensuales y anuales junto con los datos de mantenimiento para crear mapas interactivos que muestran tanto la línea base de emisiones como el progreso en la reducción sistemática de, digamos, el combate o el abatimiento de estas, lo que hace de este tipo de innovación tecnológica una verdadera vía rápida para alcanzar el net zero en redes de distribución de gas natural. Y ese, mi querido amigo Francesco, y a toda tu audiencia en INSPENET, es lo que quería hoy compartir con ustedes. Queridísimo Malvin, agradecido con tu participación. Escuchamos alternativas para combatir la descarbonización y evitar las emisiones de carbono al ambiente con ANA. Escuchamos todo el plan que se gesta a través de los organismos internacionales como la ONU. Valoramos todas las fuentes distintas de energía que se presentan. Buscamos recoger también las emisiones a través del uso de tecnología y emisiones, como nos lo señaló
nuestro querido Malvin. Y ahora quiero darle la palabra a Martín García Perciante, quien nos disertará sobre tecnologías renovables y su integración en la transición energética. Quiero explicarles que Martín García Perciante tiene más de 17 años de experiencia en el sector eléctrico, habiendo trabajado en compañías de generación tradicional, en los negocios de distribución y comercialización de energía, generación distribuida, eficiencia energética y en el desarrollo de proyectos de energía solar, eólica, almacenamiento y sistemas híbridos, tanto en Colombia, así como a nivel regional, Latinoamérica y el Caribe principalmente. Desde enero del 2023 se desempeña como el líder de hidrógeno en la gerencia de nuevas energías de la importantísima empresa colombiana Ecopetrol, al frente del equipo encargado de implementar los proyectos de producción de hidrógeno y derivados para los sectores de movilidad, producción industrial local y los mercados de exportación. Estimado Martín, bienvenido a INSPENET. Esta sala está totalmente a tus manos para que nos compartas tus experiencias y tus visiones. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias al equipo de INSPENET por la invitación. Quiero estar seguro si estamos proyectando la presentación o no. Ok, la voy a poner en las láminas directamente de tu máquina. Listo, estamos listos. Sí, estamos bien, ¿verdad? Bueno. Perfecto, ok, bueno, muchas gracias, Francesco. Voy a tomarme los minutos que me tocan. Sé que es un reto importante, el tema es muy amplio, el tema es muy abarcativo e interesante. Tengo estos 8 o 10 minutos, me avisan si me voy retrasando, ya que tengo bastante material preparado para hoy. Básicamente el enfoque yo no quise traer como material de tipo teórico, material de tipo académico, sino hablar hablar sobre todo de un caso real, del caso real de cómo interactúan las tecnologías renovables, las fuentes renovables, en la transición energética y con un enfoque muy especial en la producción de hidrógeno. ¿Y por qué esto es importante para el caso específico del hidrógeno verde? También podemos, si tenemos algunos minutos, hablar de tecnologías asociadas al hidrógeno azul y a otros tipos de hidrógeno, pero hoy la conversación está sobre todo centrada en el hidrógeno verde. ¿Y por qué voy a hablar de un tema específico, un tema real? Porque eso nos va a dar como el marco para entender cuál es este tipo de interacción entre las tecnologías de generación renovable y el hidrógeno. Para esto vamos a hablar muy poquito, muy brevemente de la empresa y sobre todo nos vamos a concentrar en los proyectos que estamos implementando para aterrizar en el tema de renovables hacia el final de la presentación. Solamente para entrar en contexto, porque entiendo que el auditorio es bastante diverso y variado, el grupo Ecopetrol, lo estamos viendo en esta lámina, es un grupo multilatino con base en Colombia que está en los negocios de generación, de producción, mejor dicho, de hidrocarburos y sus derivados, además en el negocio de transmisión a través de la filial ISA Intercolombia. Hoy en Colombia somos el principal autogenerador con energías renovables. Ahora vamos a ver algunas cifras. El global lo vemos aquí. Tenemos 208 megavatios de capacidad instalada en generación renovables y tenemos unos proyectos de hidrógeno que vamos a ver a continuación. Este es un poco el mapa del ADN de las soluciones de bajas emisiones según está definida la estrategia del grupo. Tenemos el portafolio más maduro de la compañía, por llamarlo de alguna forma, lo que es el gas y el GLP, pero también estamos incursionando en proyectos de eficiencia energética, en proyectos de hidrógeno, con unas metas a 2040 bastante ambiciosas que rondan el millón de toneladas de producción anual. El negocio de combustibles renovables y sintéticos, las soluciones naturales del clima, las renovables, con unas metas a 2025 de 900 megavatios, ahora lo vamos a ver de forma más concreta, todo lo que tiene que ver con captura, uso y almacenamiento de CO2 y lo relacionado al biogás.
Vamos a hablar entonces, ya habiendo hecho esta pequeña introducción de lo que es el plan de hidrógeno, los proyectos que estamos implementando y al final vamos a ver nuestro plan de renovables y cómo estos dos mundos, estos dos elementos interactúan. En cuanto a hidrógeno, no me quiero concentrar en las cifras y en los detalles de esta lámina. Me gustaría que viéramos solamente la parte inferior izquierda, donde vemos qué es lo que produce y consume hoy Colombia y específicamente Ecopetrol en términos de hidrógeno. Hoy el grupo produce 130.000 toneladas al año, de las cuales el 90% prácticamente es gris y el 10% es un hidrógeno azul por el hecho de que se captura el CO2 y este CO2 se destina a la industria de las gaseosas, a la industria de las cervezas y las gaseosas, todas las bebidas carbonatadas. Todo este hidrógeno se produce con el proceso de reformado de metano a través de vapor en unas unidades que están operando, sobre todo en la refinería de Cartagena. Tenemos dos refinerías, una en Cartagena y una en Barranca Bermeja, y esta producción es la que poco a poco vamos a ir convirtiendo en hidrógeno gris, que es hoy, a una combinación, y lo vamos a ver en la lámina siguiente, a una combinación de hidrógeno verde y azul. Lo que estamos viendo en esta lámina es un compilado de lo que es el plan estratégico de hidrógeno de la compañía y algunos de los avances en cuanto a los proyectos. Arriba lo que vemos es 1 millón de toneladas de producción anual. Esa es nuestra meta a 2040. Recordemos que acabamos de mencionar que hoy producimos 130.000. Es decir, el paso que hay que dar de hoy, 2023, de 130.000 a 1 millón de toneladas en 2040 es enorme. ¿Cómo pensamos hacer eso? Ahora lo vamos a ver. Creemos y nos imaginamos que de este 1 millón de toneladas, más o menos en proporciones similares, pero sobre todo con destino a mercados de exportación, vemos un 40% de colocación de este producto y el 60% al mercado nacional. También vemos un mix donde recién hablábamos de un hidrógeno verde, de un hidrógeno azul, pero también vemos la presencia de un hidrógeno blanco. De hecho, hoy por hoy, y ahora lo vamos a mencionar, ya se están haciendo las pruebas de laboratorio sobre algunos muestreos que hemos obtenido del subsuelo. Vámonos directamente a los proyectos, ¿sí? En la parte de abajo de la lámina vemos los avances. Nosotros ya hemos implementado y finalizado un piloto en una de las refinerías, la refinería de Cartagena. Fue un piloto relativamente pequeño, unos 50 kilovatios de electrólisis, que estuvo operando desde marzo hasta agosto del año pasado y hoy por hoy está en proceso de comisionamiento. Lo hemos retirado de la refinería y lo estamos instalando y comisionando en Esentia, que es una de las filiales de petroquímica, fábrica de industria de plásticos del grupo. Tenemos 2 megaproyectos de refinerías, son 2 megaproyectos que van a estar operativos entre finales de 2025 e inicios de 2026. Son 2 proyectos de 60 megavatios de potencia de electrólisis cada uno. Y vemos en este momento cómo empezamos a interactuar con el mundo de las renovables, que es un poco la temática que queremos abordar. Cada uno de estos proyectos requiere un backup de energías renovables que más o menos estimamos entre los 150 y 170 megavatios de portafolio de renovables para cada uno, porque recordemos, vamos a producir hidrógeno verde. Después tenemos un proyecto de gasificación de residuos y algo que se escapó de esta diapositiva, pero ya lo vamos a ver, que son los pilotos de movilidad. Ahora lo que vamos a ver es un poquito de detalle sobre cada uno de estos proyectos. Este es el proyecto de electrólisis de 50 kilovatios que instalamos en la refinería de Cartagena. Vemos en los diagramas de abajo, en el dibujito, una planta de energía solar que alimentaba el electrolizador, una planta relativamente pequeña de 88 kilovatios, compuesta de unos 270 paneles solares y, como les comentaba, un electrolizador de 50 kilovatios que estaba alimentando, que estaba incorporándose al hidrotratamiento de las corrientes de la refinería junto con el hidrógeno gris que hoy se produce en la refinería y que hoy se consume en la misma refinería.
Los proyectos de hidrógeno verde en refinerías, como les comentaba, los vemos con un poco más de detalle aquí. Son 60 megavatios de capacidad de electrólisis instalada en cada una de las refinerías. Más o menos vamos a producir con esto unas 9.000 toneladas año de hidrógeno verde, que podrían convertirse el día de mañana, y lo estamos evaluando, en 17.000 toneladas al año de imetanol. Aquí a la derecha podemos ver la refinería de Cartagena y la refinería de Barranca Bermeja, donde van a estar ubicados estos dos electrolizadores de 60 megavatios cada uno. Esta es la cadena de valor del proyecto. Como vemos al lado izquierdo, tenemos un mix de renovables. Aquí es donde enganchamos un poco con el tema del panel, ¿sí? Este mix de renovables hoy está compuesto por proyectos solares, por proyectos eólicos, proyectos de biomasa y energía que se toma de la red certificada verde para hacer que nuestro hidrógeno sea 100% verde. En el diagrama vemos el electrolizador de 60 megavatios, donde una parte del hidrógeno verde que se produce va con destino al hidrotratamiento en refinería, y el otro porcentaje se va a la producción de metanol, porque estamos haciendo captura de CO2 de la planta de biomasa. Como nosotros tenemos un CO2 biogénico y por otro lado tenemos un hidrógeno verde, vamos a poder producir metanol verde, tanto para el mercado local como para el mercado de exportaciones. En cuanto a movilidad sostenible, tenemos un piloto de 165 kilovatios en Bogotá, un piloto también de 50 kilovatios, estoy hablando de potencia de electrólisis, en Cartagena, donde para Bogotá se va con destino el hidrógeno a un bus de transporte público. Este bus de transporte público se lanzó, tanto el piloto como el bus, en el mes de marzo, ¿sí? A finales del mes de marzo, el 27 de marzo, si no estoy mal. El vehículo va a estar circulando en Bogotá. Disculpen un segundo que voy a desactivar aquí unos ruiditos que tengo. Ahí estamos. ¿Seguimos proyectando la presentación? La vemos perfectamente. Listo, ahí estamos. Disculpen, por favor. No te preocupes. Bueno, en el caso del bus, entonces, como comentaba, el bus en este momento está en un proceso de homologación. El bus fue ensamblado en Colombia, por lo tanto, los componentes vinieron del exterior y todos tienen que pasar por un proceso de homologación, luego de vinculación al sistema de transporte público, y va a estar más o menos rodando en las calles, por decirlo coloquialmente, hacia los meses de julio o agosto de este año. En el caso de Cartagena, tenemos un vehículo particular, es un Toyota Mirai, que adquirimos a través de no fue una adquisición, está en comodato a través de un convenio con la Embajada de Japón y la compañía Toyota. Este vehículo ya está operativo. Lo que estamos esperando es a tener lista la hidrogenera junto con el sistema solar para que ambos vehículos, tanto el bus del transporte público como el Toyota Mirai, estén operativos con hidrógeno 100% verde. Bueno, podemos proyectar el video. No, mentiras. Lo proyectemos porque nos va a consumir mucho tiempo del panel. En cuanto al plan de renovables, vamos a pasar muy rápido por aquí y seguramente Israel nos va a comentar un poquito más de lo que son los tipos de hidrógeno y concentrarse en qué quiere decir el hidrógeno verde del que tanto se habla. Aquí la importancia de la fuente, la importancia de la forma de producción de la energía es lo que nos va a dar, lógicamente, el color, el tipo y la calidad del hidrógeno. Aquí nos vamos a concentrar sobre todo en el verde, en el que está a la derecha del gráfico, y para esto es que nosotros necesitamos, no nosotros, sino que el hidrógeno verde requiere de un mix 100% de energías renovables. Aquí estamos viendo precisamente el efecto y la consecuencia de la ambición de tener hidrógeno verde dentro de la matriz de producción de hidrógeno de la meta del 1.000.000 de toneladas al año 2040. Si vemos en este gráfico, tenemos un aumento en cuanto a los proyectos, a la capacidad instalada en electrólisis, ¿sí?, de los proyectos de hidrógeno para los años 2025, 2030 y 2040,
y su efecto directo en cuanto a la capacidad instalada de renovables que necesitamos para respaldar estos proyectos y para tenerlos produciendo hidrógeno verde dentro de la matriz. Si nos damos cuenta, dentro de un escenario de probabilidad alta y media, quiere decir que Ecopetrol para el año 2040 tendría que tener un respaldo de 1.233 megavatios de energía renovable, y si todos los proyectos que tenemos hoy en startup, o vamos a decir en nuestra imaginación, porque algunos son ideas, algunos son planes, necesitaríamos hasta casi 8 gigavatios de energía de respaldo 100% renovable certificada. Esto lo vamos a pasar por alto porque es como está compuesta hoy la matriz de autogeneración y de generación de energía del grupo Ecopetrol, y nos vamos a ir, yo creo que ya en aras del tiempo, directamente a las últimas 2 diapositivas que quería compartir. Aquí lo que vemos son los principales atributos de las energías renovables. ¿Por qué es importante este debate? Porque a veces esto es fácil de decir, pero no tan fácil de hacer. Cuando nosotros tenemos una matriz energética en la cual preponderan las fuentes como la solar, por ejemplo, y la eólica, tanto onshore como offshore, nos encontramos frente al reto de la variabilidad de estas fuentes y a los factores de planta. Si nos damos cuenta, aquí a la izquierda de este gráfico tenemos los factores de plantas de algunas de las tecnologías, y también vemos qué tan intensivos son en cuanto a CAPEX y en cuanto a confiabilidad. Y esto es tremendamente importante porque lo que nos va a pasar es que en el mundo del despacho, del despacho eléctrico de un electrolizador, no solo tiene que ver el precio de la energía, sino también la confiabilidad y la firmeza del recurso. En Colombia tenemos recurso, sobre todo eólico, lo vemos en este mapa, eólico onshore y offshore en la zona de La Guajira, en la zona norte del país. Tenemos recurso solar prácticamente en todo el territorio, y también tenemos la fortuna, vamos a decir, de tener amplios recursos en cuanto a energía geotérmica y en cuanto a biomasa. Ni que hablar de la hidráulica, pero la hidráulica en este caso, al menos en Colombia, no está contemplada como una fuente no convencional de energía. Es una fuente renovable, pero no es de las no convencionales. Quiere decir que hoy en Colombia, para producir hidrógeno verde, solo tendríamos disponibilidad de recurso eólico, recurso solar, hídrico, pero pequeñas centrales hidroeléctricas sin embalse, y lo que es geotermia y biomasa, que todavía están en un estado muy, muy preliminar en cuanto a desarrollo. Y quisiera cerrar con este gráfico. Este gráfico dice mucho acerca de cómo se integra el hidrógeno verde con las fuentes de energía renovable no convencional, es decir, con la fuente que está alimentando el electrolizador. Este es el 100% de la energía que requiere un electrolizador de 60 megavatios. Aquí lo vemos a la izquierda en la escala. 60 megavatios es la energía 24 horas que necesita el electrolizador. Y lo que vemos en diferentes colores es el despacho de energía renovable que requerimos para que el 100% de este hidrógeno sea verde. Si nosotros contamos con una fuente de biomasa que está en la base, que es el gráfico de color azul, luego tenemos el despacho de una planta eólica, ¿sí?, que va variando según las horas del día. Vemos la curva típica, como esto es una curva de consumo y no de producción, es una campana inversa, ¿no? Entonces vemos la curva típica de un proyecto solar, y luego en la parte gris lo que vemos es la energía de la red que debe venir certificada verde no convencional. ¿Por qué vemos, por ejemplo, y es una pregunta natural, por qué la biomasa, si es un recurso firme, en algún momento baja y luego sube según las horas del día? Porque esto es un despacho que requiere, este es un despacho ideal basado en tecnología que lo que hace es asignar la energía más barata en el momento en que se está generando. Quiere decir que, por ejemplo, a las 12 del día, si nos ubicamos a las 12 del día, en ese momento que entra toda la fuente solar, la solar está desplazando tanto la energía de la red como la energía, como una parte de la energía eólica,
y una parte de la energía de la fuente de biomasa, dado que en ese momento del día la energía solar es la más económica. Y así pasa con cada una de las horas del día. Quiere decir, en conclusión, que la tecnología asociada a las fuentes renovables, al manejo y al despacho de estas fuentes de renovables en cuanto a su priorización para alimentar energéticamente los electrolizadores, tienen una relación directa en cuanto al tipo de hidrógeno que estamos produciendo. En este caso, siendo hidrógeno verde, el que tenemos en la mira, prácticamente en el grupo Ecopetrol y también en muchas partes del mundo, se requiere de una integración inteligente y de una integración de tipo tecnológico de las fuentes renovables a la fuente de producción del hidrógeno. Y con eso me gustaría cerrar porque tenía por aquí algunas diapositivas con respecto a lo que es un proyecto de biomasa, pero creo que nos hemos quedado sin tiempo. Más bien lo que hacemos es dejar tiempo a preguntas que tengamos del público. El video no es muy largo, te doy, porque ha sido tan interesante lo planteado, que te doy ese minuto que pueda durar el video para cerrar con Gloria tan interesante presentación. Vamos a ver si está funcionando. ¿Lo alcanzan a ver? Sí. Nuestro compromiso con el planeta nos inspira y por eso el futuro se escribe con H de hidrógeno, un energético abundante, amigable con el medio ambiente y poderoso para avanzar hacia la transición energética. Hoy cumplimos un hito que nos acerca a ese mañana. Inicia el piloto de movilidad sostenible del primer bus para transporte público que rodará con energía renovable por las calles de Bogotá. Un hecho histórico para el país y América Latina. El hidrógeno de bajas emisiones es una de las fuentes de energía con las que afrontaremos el cambio climático, generaremos oportunidades económicas e impulsaremos el desarrollo social. Nos emociona ser líderes y pioneros en la producción, desarrollo y uso del hidrógeno. Así avanzamos en nuestro propósito de mover a Colombia con nuevas energías para asegurar un futuro sostenible. Muy bien. Excelente presentación, querido Martín. Les recuerdo... Te agradezco mucho y realmente tenía mucho material. Yo la verdad es que me pongo a disposición para otros, digamos, espacios en los cuales podamos profundizar. Los proyectos son muchos, son muy interesantes, hay mucho detalle. Traté de ir lo más rápido posible en aras del tiempo, pero bueno, también abierto a preguntas o consultas. Seguro. Quiero recordarle a la audiencia que esta última parte del programa ha sido una presentación de Martín García Perciante, quien es el líder de nuevas energías, específicamente hidrógeno en Ecopetrol, y quien nos presentó como tema tecnologías renovables y su integración en la transición energética. No puedo dejar de recordar el agradecimiento y el apoyo que nos han otorgado empresas como Engie México y como Vector Engineering, que sin su aporte y sin su ayuda hubiera sido más complicado llevar adelante este extraordinario panel de discusión que hemos denominado Innovación y Tecnología en la Transición Energética, Perspectivas y Soluciones. Y ya para cerrar el ciclo de presentaciones y dar paso a la etapa de preguntas, pero agradeciendo a esos más de 200 personas que están conectados a través de la cuenta de inspenet.com, Inspenet Televisión, a través de @Inspenet en LinkedIn y a través de la transmisión especial cerrada que hemos dispuesto tanto en inglés como en español en Zoom. Quiero darles las gracias por la confianza, por estar aquí con nosotros y reiterar nuestro compromiso por llevar lo último, lo actual, todo aquello que necesitas conocer para integrarte a un mundo cada vez más competitivo y moderno. Ya para cerrar, quiero dar paso a Israel Hurtado. Quiero dar la bienvenida a Israel, quien nos presentará hidrógeno verde como vector energético. Les comento que Israel Hurtado es un escritor, conferencista y consultor sobre energía y sostenibilidad.
Se ha destacado por impulsar las energías renovables, la electromovilidad y la innovación tecnológica. Es el fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno y también participó en la fundación de la Asociación Mexicana de Energía Solar, de la cual fue su director ejecutivo. En la función pública, Israel se desempeñó como comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía y fue secretario de los consejos de administración de Pemex y CFE. Actualmente es el coordinador académico del Diplomado en Derecho Energético en la Escuela de Libre Derecho y, como les dije, presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno. Sin más preámbulo, quiero dar espacio a la presentación y darte la bienvenida, Israel. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Me da un gusto saludar a mis compañeros panelistas, compañera Ana Laura. Muchas gracias por la invitación y pues me da mucho gusto siempre participar con ustedes, con INSPENET, en este intercambio de conocimiento. La verdad es que todos incluso aprendemos, aunque seamos panelistas, siempre es un gusto escucharlos y bueno, aprender, porque finalmente pues uno nunca termina de aprender. Traigo una breve presentación, la verdad es que no es muy larga, acerca del hidrógeno, que es un tema que pues yo he estado impulsando recientemente. Y bueno, aquí está ya, ¿no? Entonces, sí, justo se mencionaba un poquito el tema de los colores del hidrógeno, un poco en términos generales. Entonces, justamente aquí traigo un slide donde menciona a nivel general los tópicos más importantes del hidrógeno, para aquellos que no están tan familiarizados con el tema, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es el hidrógeno? Pues ya se ha mencionado rápidamente, lo voy a mencionar, se ha mencionado mucho en algunos paneles y conferencias. Es el elemento más abundante del universo. Tiene la particularidad de que siempre se encuentra compuesto con otros elementos, por lo tanto hay que descomponer las moléculas en las que se encuentra para capturar el hidrógeno, y hay diferentes procesos, justamente ya se mencionaba, hay diferentes procesos para la obtención del hidrógeno y dependiendo un poco de la fuente energética, de su materia prima y de su tecnología de producción, es el color que se les asigna. El hidrógeno no es una fuente primaria de energía, se considera un vector energético. ¿Qué queremos decir con esto? Básicamente que almacena energía. Entonces, así tenemos el hidrógeno gris, que se obtiene justamente del gas natural mediante un proceso que se llama reformado o reforming, se obtiene del metano. Este hidrógeno se le conoce como hidrógeno gris y es el que se utiliza en la industria, por ejemplo, de la refinación. Se utiliza en procesos industriales, pero particularmente en la industria de la refinación, para la reducción de azufre, se le llama craqueo. Para que tengan ustedes una idea, más o menos el 96% del hidrógeno que se utiliza actualmente en el mundo es gris. Luego tenemos el hidrógeno azul, que es el puente, digamos, entre el gris y el verde. Este hidrógeno también proviene de metano mediante este proceso de reformado de metano o reforming. Sin embargo, en su proceso de obtención ya tiene cierta captura de carbono. Y finalmente llegamos a la estrella de los hidrógenos, que es el hidrógeno verde, que se obtiene mediante un proceso electroquímico que se llama electrólisis. Se rompe la molécula del agua, se separa el oxígeno del hidrógeno y se captura el hidrógeno. Si la energía que se utiliza para hacer funcionar los electrolizadores, que son los equipos con los cuales se produce el hidrógeno en este proceso de electrólisis, si la energía que se utiliza proviene de centrales renovables, solares, eólicas o geotérmicas, entonces es considerado hidrógeno verde. Hay otros colores, no mencioné el porcentaje, en el hidrógeno azul es 3% aproximadamente, y el hidrógeno verde es 1% actualmente a nivel global. Hay otros colores de hidrógeno, no voy a detener mucho en eso porque tampoco pues, es un porcentaje muy, muy pequeño y de hecho muchos están en pruebas piloto, pero por ejemplo está el hidrógeno rosa que se obtiene de la energía nuclear y hay otros colores que también se conocen y se está probando, como el hidrógeno turquesa, en fin. Pero la estrella de los hidrógenos y lo que se está impulsando a nivel global bajo la sombrilla de la transición energética
en la lucha contra el cambio climático es el hidrógeno verde, justamente para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y las empresas el cumplimiento de los estándares ESG, sociales, de gobernanza y ambientales. Estos protocolos que ya cada vez son más, que cada vez exigen más a las empresas. El hidrógeno verde es justamente lo que se está pensando utilizar para cumplir estos protocolos y estos estándares y estos objetivos. Las dos aplicaciones, pues es almacenamiento de energía renovable, se puede generar electricidad utilizando hidrógeno verde. Para temas de movilidad, ya hay vehículos que funcionan con hidrógeno. El año pasado se vendieron alrededor de 15,000 vehículos a hidrógeno a nivel global, principalmente de dos marcas, Toyota Mirai y Hyundai Nexo, aunque todas las armadoras ya tienen proyectos pilotos con hidrógeno. Hay trenes, autobuses, en fin, diferentes vehículos que utilizan o que están en pruebas para utilizar hidrógeno, y también la descarbonización del gas natural, la mezcla con el gas natural. A esto se le conoce como blending, que van desde el 1% hasta el 20% actualmente en diferentes partes del mundo. Ya se están realizando estas mezclas. Y por último, el desplazamiento de combustibles fósiles justamente para descarbonizar la industria. Por ejemplo, desplazamiento de carbón, combustóleo, evidentemente gasolina, pero pues principalmente estos combustibles fósiles que son altamente contaminantes. La siguiente, por favor. Hidrógeno en datos, hablando de México. Bueno, la región noreste de México tiene un gran potencial para la producción, consumo y exportación de hidrógeno verde. Justamente la frontera con Estados Unidos, que tiene ductos transfronterizos, ductos que interconectan ambos países y que por ahí se puede transportar hidrógeno producido en México. También se estima que en esta década los costos del hidrógeno verde caigan a niveles similares a los del hidrógeno gris, por masificación en su uso y por justamente el potencial, por ejemplo, que tiene México en energía renovable. Y nosotros en la Asociación Mexicana de Hidrógeno hicimos un estudio que llamamos Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde en México, donde ahí concluimos que se pueden generar alrededor de 3 millones de empleos en México en la industria del hidrógeno verde, que es un gran número. Se requerirán alrededor de 60,000 millones de inversiones y, bueno, se puede volver México exportador de hidrógeno a Estados Unidos, Canadá, pero no nada más a estos países, sino también a Europa, Asia y finalmente también América del Sur y Centroamérica y América del Sur. Y también evitar una cantidad importante de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera en los próximos años. Entonces, esto es una parte ambiental muy importante para el uso y consumo del hidrógeno verde. La siguiente, por favor. Pero cuando hablamos de hidrógeno, no solamente hablamos de la producción, consumo y exportación de hidrógeno, sino también del desarrollo de nuevas industrias manufactureras en México, que también se aplica a otras partes del mundo. Aquí hablamos de México en esta presentación, pero en realidad hay toda una industria alrededor del hidrógeno verde. Esto es, por ejemplo, la fabricación de celdas de combustible de hidrógeno, de vehículos a hidrógeno que utilizan estas celdas de combustible, turbinas eléctricas a hidrógeno, electrolizadores, que son los equipos que producen el hidrógeno, tanques de almacenamiento, compresores, tuberías, válvulas, ductos, en fin, toda una industria relacionada con el hidrógeno. De hecho, la industria del gas natural, por ejemplo, pues es natural, válgame la redundancia, que da un salto, de un brinco hacia la industria del hidrógeno verde, dado que ya tienen las capacidades y la tecnología instalada y los equipos para eventualmente producir hidrógeno verde. La siguiente, por favor. Nosotros estamos impulsando algunos proyectos en movilidad, proyectos pilotos de transporte público de pasajeros urbano con hidrógeno. Ya sucede, ya funcionan autobuses de transporte público de pasajeros urbanos en algunas ciudades en el mundo. Yo los he visto circulando ya. Y también, bueno, pues como lo mencionaba, ya hay trenes que funcionan con hidrógeno. En el tema de refinería, sustituir justamente hidrógeno gris por hidrógeno verde, descarbonización industrial, desplazamiento de combustibles fósiles y también la constitución o conformación de hubs de hidrógeno en algunas regiones de México, justamente aprovechando el potencial renovable y, bueno, la vocación de cada estado y su potencial, digamos, para la producción de hidrógeno verde. La siguiente, por favor. Hay certificaciones, no solamente es necesario decir que el hidrógeno que estamos consumiendo es verde, dado que ya se consume hidrógeno gris y azul, es necesario que algunas entidades certifiquen que el hidrógeno que se consume sea verdaderamente verde y limpio.
y por eso hay algunas ya organizaciones que certifican con diferentes protocolos y estándares, certificaciones en la producción y consumo del hidrógeno verde. En la siguiente, por favor. Y aquí está un poco la hoja de ruta que nosotros hicimos. La siguiente, por favor. Esta hoja de ruta, pues, diagnostica, digamos, dónde está parado México en el tema del hidrógeno verde, cuáles son las principales barreras a la entrada, qué necesitamos hacer, cuáles son los retos que se necesitan superar para implementar el hidrógeno verde en México, pues, establecer mecanismos para el cumplimiento de metas, dar mayor certidumbre regulatoria, reducir costos de infraestructura, establecer regulación específica, creación de incentivos, incrementar la penetración de energías renovables. Esos son algunos de los principales retos para implementar el hidrógeno verde en México, que también son muy similares a los que suceden en otras partes del mundo. La siguiente, por favor. Y el estudio que hicimos se enfoca en 7 industrias con las mayores emisiones de gases de efecto invernadero y se analizaron 3 tipos de transición al hidrógeno verde. La industria petroquímica, por ejemplo, donde hay sustitución de hidrógeno gris por hidrógeno verde directamente. Hay luego las industrias que se va a mezclar el hidrógeno verde con el gas natural, el blending, que es en la generación de electricidad, por ejemplo, en la industria del hierro y el acero, del vidrio, la química y el cemento, y el cambio de tecnología, que es sustituir, digamos, los vehículos de combustión interna que funcionan con diésel, gasolina y eventualmente hasta con cambio natural vehicular, por vehículos que funcionan con celdas de combustible hidrógeno y que funcionan con hidrógeno. Es importante mencionar que al día de hoy todos los vehículos que son, digamos, que funcionan con hidrógeno son vehículos eléctricos, igual que la electromovilidad con baterías de litio. La diferencia principalmente es que unos almacenan la energía en baterías de litio y otros en centros de combustible hidrógeno, pero ambas tecnologías echan a andar un motor eléctrico. La siguiente, por favor. Y bueno, finalmente se definieron 5 líneas de acción para clasificar los hitos requeridos para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en México. Esta hoja de ruta y estratégica, la planeación estratégica para la implementación, regulatorias o jurídicas, ¿no? El marco legal y regulatorio que es necesario implementar o actualizar o modificar, las económicas de mercado, mecanismos para incentivar la transición verde, las tecnológicas y de infraestructura, desarrollo e innovación de tecnologías, hay que también impulsar el capital humano, ¿no? Por eso es importante la participación de las universidades y las instituciones de educación para poder desarrollar planes y programas que capaciten a los alumnos y alumnas en el desarrollo de esta nueva industria, ¿no? Y ambientales y sociales, que es fundamental, la alianza entre industrias y comunidades para generar justamente bienestar social. Un poco lo que ya sucede con las centrales renovables, que han hecho esta, digamos, sinergia con las comunidades para impulsar el desarrollo de las mismas sin generar ningún tipo de, digamos, afectación. Bueno, pues esa es la presentación que yo tenía el día de hoy. Muchas gracias, Francesco. Gracias a ti, Israel. Gracias por compartir tus conocimientos y todo ese gran trabajo que se lleva adelante desde México, apalancado por ti como profesional y por toda la Asociación de Hidrógeno y una vasta cantidad de empresas y consultores que día a día tratan de contribuir a este cambio fundamental en el patrón de consumo energético del mundo. Yo quiero agradecer la participación de estos panelistas fantásticos, pero quiero dar paso a la sesión que para mí es la mejor, la de preguntas y respuestas, y tengo una cantidad y voy a tratar de retarlos a que el tiempo no nos traicione, pero no sin antes recordar que esta transmisión se debe también, entre otras cosas, gracias al aporte y al patrocinio que nos han dado empresas como Engie de México y Vector Engineering International. Yo quiero agradecer a estas empresas que creyeron en nosotros, que nos acompañaron en este reto. Es un reto que es un ciclo de 4 grandes eventos que llevaremos adelante en lo que queda de año y que esperamos completar con ustedes y contribuir al crecimiento de cada uno de los miembros de nuestra comunidad. El mundo cambió, el mundo evoluciona día a día y nosotros como profesionales tenemos la necesidad de estar al día. Hay cambios que nos avasallan,
que la inteligencia artificial. Desde hace 25, 30 años sentimos la presión del Internet, la evolución, la innovación, la tecnología, la industria 1.0, 2.0, 3.0, y hoy por hoy nos encontramos en uno de los escenarios más complejos y fundamentales, que es el que generará la sostenibilidad del planeta y de la vida humana en condiciones aceptables y posibles. Y por ello trajimos este panel de expertos que nos hablaron, Ana Lublov, sobre las alternativas para descarbonización en la transición energética. Ulises Neri Flores, los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y el rol de la innovación y tecnología. Malvin Delgado, analítica avanzada y la ciencia de datos como aliados en la transición energética. Y Martín García Perciante, tecnologías renovables y su integración en la transición energética. Y finalmente, Israel Hurtado, el hidrógeno verde como vector energético. Me pasan una cantidad de preguntas que nos han colocado tanto en la plataforma Zoom, en la plataforma LinkedIn y en nuestra plataforma inspenet.com. Agradecemos como organización Inspenet la participación de esta cantidad de seguidores que supera los 200, que han estado con nosotros en más de 82 minutos que lleva la transmisión, y que todavía quiero compartir una serie de preguntas. Y voy a empezar con las damas. Ana, en tu experiencia, pregunta, no me colocaron quién fue el seguidor, la audiencia que lo escribió, pero ¿qué retos enfrentan en el sector industrial para una transición energética? Muchas gracias. Bueno, creo que los podría yo dividir en dos principales aspectos. Uno es este tema que hablamos en términos de la rentabilidad. Todavía hoy es complejo que se le pueda dar un valor a la reducción de estas emisiones si no hay un verdadero entendimiento de lo que implica en términos de la sostenibilidad del negocio en el tiempo, el poder garantizar que estamos atendiendo de manera adecuada los riesgos que tenemos con nuestro entorno y los que tendrá el entorno con nuestro proceso productivo. Entonces, el lograr convencer a nuestras áreas financieras de la importancia que tiene realizar estas inversiones en pro de atender ese mapa de ruta de descarbonización es un reto importante. Y evidentemente ahí hay diversas soluciones, incluso empresas en las que se manejan este tipo de soluciones como proyectos directos de garantía de ahorros o de energía para evitar que tenga que haber una inversión específica en desarrollo de tecnología para este proceso de descarbonización. Y el segundo, creo yo, es el tener el acceso a estos combustibles de transición. Entonces, no en todos los países hay disponibilidad de gas natural o la hay a costos muy altos. Lo mismo en temas de energía renovable. Entonces, creo que ahí, en particular como Latinoamérica, tenemos todavía un reto de cómo poder hacer llegar esta disponibilidad de energía limpia, asequible, confiable, que permita una seguridad energética también para los países y para los distintos procesos productivos, de manera que podamos cubrir la demanda actual y futura que vamos a tener para el desarrollo que estamos esperando para los siguientes años en Latinoamérica, sobre todo considerando procesos como el famoso nearshoring, en el que hay esta relocalización de los procesos productivos que requerirá acceso a infraestructura y acceso a este tipo de energías para cubrir las demandas. El tiempo de nuestros panelistas es contado y sé que Martín e Israel tienen que ir a otro evento. Martín, directamente del Zoom me llegan estas dos preguntas dirigidas a ti. ¿Ha considerado Ecopetrol la inyección de hidrógeno verde a redes de gas natural? Esa es una pregunta. La siguiente, ¿han considerado incluir el uso de energía geotérmica para la generación de hidrógeno verde en Colombia? Interesante ambas. Bueno, muchas gracias por las preguntas. No son fáciles las respuestas, ¿no? Sí hemos tenido varias conversaciones. Ecopetrol, digamos, hoy no está en el negocio de los gasoductos. Hay dos compañías en Colombia que se encargan de lo que son las redes de transmisión
y luego hay otras tantas compañías que se encargan de las redes de distribución de gas en el país, y hemos recibido no solo propuestas, sino que hemos tenido conversaciones con estas compañías para hacer pilotos. Yo creo que todo va a empezar por los pilotos, para verificar la integridad física de las redes. Todos creemos que esta es la vía para poder transportar el hidrógeno. En el caso, por ejemplo, de la refinería de Cartagena, donde vamos a tener hidrógeno, bueno, ahí tenemos puertos de exportación. Ahí quizás la pregunta no es cómo vamos a utilizar ni cómo vamos a montar la logística para poder distribuir este hidrógeno, pero cuando tengamos hidrógeno en Barranca Bermeja, en la mitad del país, como les mostré en el mapa, ahí sí que vamos a tener un reto muy importante para poder transportarlo. Entonces, la respuesta es sí, lo hemos pensado, sí, lo estamos evaluando, sí, lo estamos trabajando con los diferentes actores dentro del sector de la logística de los gasoductos en el país. Esa es la primera. La segunda, geotermia. Bueno, hace algunas semanas Ecopetrol firmó un convenio con 2 empresas, con Check y con Baker. Lo pueden encontrar en los medios, no es nada confidencial. Se están iniciando los estudios para producir energía geotérmica en el país. Sabemos que hay potencial en Colombia, sabemos que el recurso existe, le vemos un potencial tan interesante como la biomasa. ¿Y por qué quiero devolverme a la biomasa? Recién lo comentaba Ana, tenemos un reto súper importante en cuanto a la disponibilidad de recursos renovables. Los más evidentes, los más conocidos, el solar, el eólico, perfecto, tenemos el recurso, fantástico, pero no nos dan firmeza. La geotermia y la biomasa nos dan la firmeza que nosotros necesitamos para poder producir y poder exportar de forma certificada nuestro hidrógeno y sus respectivos derivados. Entonces, también la respuesta a la segunda pregunta es sí, sí lo estamos evaluando, estamos en etapas muy preliminares, pero hacia allá vamos, estamos construyendo ese futuro. Te quiero agradecer tu participación en este panel y quiero dar paso a una pregunta a Israel. Es más, hay 2. Te preguntan, Israel, ¿cuál es la estrategia para la industria de hidrógeno en México y quiénes podrían ser los principales actores en el impulso de esta industria? Bueno, sí, los usos y aplicaciones son variados, exactamente. Creo que, en primer lugar, lo que estamos impulsando desde la asociación es justamente la producción de hidrógeno para desplazar combustibles fósiles como combustóleo, carbón, de hecho, diésel. De hecho, la Comisión Federal de Electricidad genera electricidad justo con algunos de estos combustibles, y la Comisión Federal de Electricidad tiene proyectos para producción de hidrógeno verde y de generación de electricidad. Entonces es muy importante. Y también las empresas, algunas empresas y algunas industrias tienen generadores de emergencia, digamos, cuando falla la red o cuando hay algún tema, echan a andar generadores que tienen de emergencia o de respaldo, y estos generadores utilizan diésel, y entonces también, y bueno, y es contaminante. Por lo tanto, ahí también hay una gran oportunidad de desplazar estos combustibles con hidrógeno. Pero también está, evidentemente, la industria de la movilidad. Se considera más eficiente utilizar hidrógeno verde en transporte pesado de mercancías de larga distancia, un tractocamión que lleva mercancías de México a Monterrey o Guadalajara, donde sea. Se considera más eficiente utilizar hidrógeno verde que baterías de litio, por varias razones. Es más eficiente el hidrógeno y el tiempo de recarga es más rápido. Pero entonces también, bueno, en ese sentido se está considerando que puede haber una gran área de oportunidad para el hidrógeno en la movilidad, en la generación de electricidad y en el desplazamiento de combustibles fósiles, justamente para, pues bueno, combatir el cambio climático y descarbonizar la economía de México. Interesante. Aquí hay una pregunta que no sé si es dirigida a Ulises, y se la voy a poner a Ulises porque no le he puesto tarea. Ulises, preguntan, ¿qué otro tipo de tecnología
más allá de las que actualmente se ha discutido para la reducción de emisiones, se pueden desarrollar? Y hay otra pregunta que pudiera ser para ti, que está en el Zoom, dice, ¿qué va a pasar con la contaminación que van a generar las baterías? Gracias por estas dos interesantes preguntas. A ver, de tecnologías, más allá de las tecnologías o las opciones y estrategias para descarbonizar que están en estos grupos, pues de eficiencia energética, energía renovable, hidrógeno, energía nuclear y muchas otras más que están ahí, ¿no? En estas tecnologías también se está analizando y se está discutiendo la posibilidad de la microcaptura de CO2 en el transporte y en las industrias también. Analizar y ver qué opciones existen para descarbonizar. En muchos lugares, en muchos países, la descarbonización de las energías fósiles va a llevar un tramo todavía largo. No todas las economías están preparadas tecnológicamente y económicamente para poder desplazar los hidrocarburos. En ese sentido, el pensar que en todos los países tienen las mismas condiciones, tanto regulatorias, económicas, sociales y ambientales, inclusive para poder tener otro tipo de tecnologías, no es fácil. En ese sentido, se está ahora analizando también el impulso que pueden tener microcaptura de CO2 también en el transporte y también en la industria. Esa es una vertiente más que ahora se está discutiendo. Recientemente se discutió la semana pasada en el seno de Naciones Unidas, en Ginebra, en estas discusiones que hubo. Respecto a la otra pregunta, ¿me la repites, perdón, Francesco? La otra pregunta dice, ¿qué va a pasar con la contaminación que va a generar las baterías? Bueno, el gran tema de las baterías, ¿sí?, es que no solamente es un tema vinculado al litio, ¿sí?, sino son otros minerales que también se necesitan para la construcción de las baterías, el tiempo de la vida útil y lo que se puede después en un proceso de economía circular poderlas aprovechar. Entonces aquí políticas públicas más opciones de negocio para poder reciclar eso son como las vertientes o líneas que se tienen que trabajar todavía más por parte de los países en política pública para ver qué se hace y cómo se aprovechan esas baterías después de su vida útil, y en otra abrir nuevas vías y opciones de negocio para aprovechar todo ese material que se va a utilizar y se le puede dar una segunda vida a todo ello. Es todo un tema el tema de las baterías, es un tema de no terminar. Sé que se ha tenido que retirar Israel, sé que Ana está en el aeropuerto, pero no te me vayas, Ana, porque tengo unas preguntas para ti, por favor. Y a Martín, que entiendo que tiene que salir a dar otra conferencia. Quiero darle las gracias a Israel y a Martín. Puedes permanecer un tiempo más porque hay preguntas, pero si tienes que ir, siéntete libre, y quiero agradecerte y reiterarte, tomarte la palabra, que habían más de 200 personas aquí testigos, que te tendremos en un próximo evento conversando y profundizando de todo este tema de la transición energética, el uso del hidrógeno. Y bueno, si vas para Naturgas en Barranquilla, pues creo que voy a estar por allá y podríamos platicar y hablar más sobre el tema. Agradecido con Ecopetrol y agradecido con tu persona. Ahora tengo unas preguntas para Malvin Delgado. Malvin, dice aquí una de las personas, ¿podría por favor explicar cómo es que estos sistemas son capaces de determinar la totalidad de las emisiones en una red de distribución de gas natural completa, ya que en ciudades grandes como Ciudad de México, Monterrey, Bogotá o Sao Paulo, estas redes pueden llegar a tener decenas de miles de kilómetros? Claro. Ahí te la dejo, Malvin, claro. Cuéntanos. Pregunta interesante, pero la respuesta es relativamente fácil cuando se entiende el concepto tecnológico que hay detrás. Por supuesto que esta pregunta está un poco enfocada a saber que hay tecnologías muy precisas para medir emisiones que utilizan, muy sensibles incluso, que utilizan cámaras láseres para poder focalizarla en un dispositivo, y enfocando a ese dispositivo por cierto tiempo se analiza la imagen que genera o la radiación y se determina el volumen de esa emisión. Hay otras tecnologías como las satelitales que quizás pueden ver una nube y contabilizar un área determinada y decir esa nube pudiera tener la cantidad. Pero tecnologías como la que describí de detección móvil avanzada
utiliza un concepto de agregación de datos por sectores, de manera tal que un día puede identificar no solo identificar, sino cuantificar las emisiones de un sector. El siguiente día contabiliza las emisiones de otro sector y estas emisiones van en este sistema que está basado en la nube, siendo concatenadas o unidas en una suerte de mapa dinámico. De igual manera, si una emisión es reparada, esta se sustrae. De manera tal que de esa forma se puede crear un mapa de una ciudad completa, incluso de una red completa que puede ir más allá de una ciudad y se puede contabilizar o analizar de forma mensual, de forma anual, de forma semestral, cómo ese comportamiento de las emisiones se va registrando y analizando, de manera tal que puede tener la precisión de un sistema individualizado, pero también puede esta precisión individual irse sumarizando a todas las mediciones hechas a escala en una ciudad completa o incluso más allá de una ciudad, porque hay compañías que, por ejemplo, mencionaban Monterrey, donde la compañía que principalmente se encarga de distribuir en Monterrey, no solamente ve Monterrey o Nuevo León, sino que ve otros estados. Pero, por ejemplo, en Bogotá, ahí sí tenemos solo una compañía. Pero tenemos la dinámica donde a veces una compañía tiene una red que va más allá incluso de una ciudad y todo esto se puede hacer con este tipo de tecnología. El tiempo de esta transmisión se agota. Adelante. Quiero agradecer a la empresa Picarro que ha autorizado tu participación en este evento. Quiero extenderles nuestro agradecimiento e invitarlos, como siempre, a participar en distintas actividades que desde Inspenet llevamos adelante. Una última pregunta para ti, Malvin. Vamos cerrando ya esta gran transmisión. ¿Cómo es que los algoritmos de analítica avanzada, ciencia de datos, inteligencia artificial hacen para calcular el caudal o flujo de gas natural asociado a una emisión y cómo se puede saber la cantidad de metano existente en las emisiones de gas natural? Correcto. Breve. Pregunta muy interesante porque habla del secreto detrás de la solución, pero voy a tratar de forma muy sucinta y resumida de dar una respuesta. Voy a comenzar de atrás hacia adelante. ¿Cómo determinar la cantidad de metano en una mezcla de gas natural? El analizador que es encargado de identificar la emisión de gas tiene la capacidad de identificar no solamente un tipo de gas, sino incluso mezclas de gases. Y el gas natural es una mezcla de gases. Entre ellos tiene el metano. Es el que mayoritariamente compone al gas natural. Entonces, el sistema es capaz primero de identificar la composición de metano que tiene el gas natural, que es identificado en una fuga o en una emisión, digamos, a lo largo de la red. Entonces, ya sabiendo la composición de metano presente en la fuga de gas natural identificada, ese es el primer paso. El segundo paso es que en cuanto el vehículo va desplazándose por las calles y avenidas a lo largo de la red, el vehículo va haciendo distintas mediciones, las puede hacer incluso a una rata de 4 veces por segundo, de manera que la cantidad o el volumen de datos es muy alto. Con esas muestras de datos sobre la nube de metano, que es invisible para la nube de gas natural, que es invisible para todos nosotros, pero no para el sensor, él va construyendo un modelo matemático de la forma de la nube y al propio tiempo haciendo cálculos integrales para determinar en función de la concentración leída cuánto gas natural hay en esa nube. Y ya sabiendo la concentración, entonces se puede calcular el porcentaje de metano presente en esa nube de gas natural. Por supuesto que esto no ocurre en el vehículo. Estos son cálculos especializados que ocurren en estos algoritmos que están basados en el sistema que está en la nube. Es en la nube donde esta analítica avanzada hace estos cálculos que permiten determinar el volumen de gas natural y sabiendo las concentraciones, entonces puede determinar no solamente cuánto gas natural había fugándose, perdiéndose, tirándose al aire, sino el porcentaje de metano, que en este caso es el que genera el gran problema de efecto invernadero. Así, de forma general, es como sucede, Francesco. Gracias, Malvin. Ana, mi querida Ana, una de las grandes amigas de esta casa,
una de las 100 mujeres más influyentes en el sector energético de México. Casi adrede te he dejado para el final de esta transmisión, para que primero agradecerte por todo el soporte, por todo lo que, por toda tu contribución que ha coadyuvado al éxito de este gran evento, que nos permite incluso compartir que hemos alcanzado en menos de 18 meses que tiene Inspenet. Durante la transmisión hemos superado los 5K de seguidores en LinkedIn, y en paralelo hemos superado los 9K, perdón, en Instagram. Ha sido realmente satisfactorio disfrutar de la confianza que deposita nuestra audiencia, y sobre todo cuando presentamos temas de esta índole. Quiero de verdad agradecer a Engie, que ha sido uno de los patrocinantes más importantes de este evento, junto con Vector Engineering, por permitir tu participación. Y te voy a dejar estas dos preguntas para que nos las contesten. ¿Cuáles son las oportunidades que se ven en la América Latina para el sector industrial en términos de transición energética? Y una segunda pregunta, ¿cuánto es el mejor tiempo estimado en el cual podemos permanecer solapados hasta prescindir de combustibles fósiles? Y gracias, Ana. No, hombre, al contrario, Francesco, un gusto como siempre, y la verdad es que los temas que hemos tenido la oportunidad de tratar con ustedes creo que siempre permiten generar esa sensibilización tan necesaria en estos momentos para que todos estemos involucrados en la lucha contra esta emergencia climática que tenemos hoy día. En relación a la primera pregunta, ¿cuáles son los recursos que tenemos disponibles en Latinoamérica, correcto? Creo que sin lugar a dudas tenemos una posición privilegiada en temas de energía renovable. Entonces tenemos un alto potencial en recurso solar, eólico, geotérmico en algunos países de manera específica. Tenemos también la posibilidad de desarrollar, y así ya lo han estado trabajando diversos países, como es el caso de Chile, como es el caso de Colombia, y de manera muy preliminar en México, el desarrollo de esta industria de hidrógeno verde, que seguramente también tendrá un alto potencial. Y sin lugar a dudas, el gas natural seguirá jugando un rol muy importante en la mayor parte de los países de Latinoamérica. Recordar que, al menos para el caso específico de México, contamos con uno de los precios más competitivos que existen en el mercado a nivel mundial para poder hacer uso de este combustible de la transición. Y esto lo enlazo a la siguiente pregunta: ¿cuánto tiempo nos tomará el poder desplazar a estos combustibles fósiles para quedarnos con una matriz mucho más limpia? De acuerdo a los cálculos que tenemos nosotros, al menos durará entre 10 y 15 años más la presencia al menos del gas natural como este combustible de transición, mientras se desarrolla la tecnología necesaria para poder garantizar la confiabilidad de los sistemas y la soberanía y seguridad energética que necesitamos tanto en los procesos industriales como dentro de los diversos países. Esa sería mi intervención. Muchísimas gracias nuevamente por el tiempo y por la oportunidad y por permitirme acompañarles en esta ocasión. Ana, siempre es un placer tenerte aquí de invitada. Gracias por compartir tu tiempo, gracias por el esfuerzo que hiciste por estar con nosotros. Y ya para cerrar, mi querido Ulises Neri, agradecerte como consultor independiente, como vicechair, representante de México ante la ONU, tu presencia y tu participación. Y a ti te he dejado una pregunta que me llega, que está en el chat. Veo a través del monitor que hay varias preguntas que quedan pendientes, pero quisiera dejártela a ti. Alguien dice: interpreto que los combustibles fósiles y minería deben ser el factor clave para llegar a la transición energética y no deben ser satanizados, sino considerados y deben ser convertidos en más eficientes. ¿Qué piensas tú en ese sentido? ¿Qué le dices? Bueno, aquí ya hay dos mensajes que quisiera mandar a la audiencia y he mandado últimamente en algunas reuniones, ¿no? Que la probabilidad de que se alcancen las metas de net cero o de reducción de emisiones en el futuro está correlacionada con la probabilidad de obtener los minerales necesarios para la transición energética en la energía renovable
en las baterías e inclusive en el hidrógeno. Es decir, hay que observar muy de cerca lo que pasa en la minería a nivel global, de los minerales críticos para la transición energética, y en virtud o en relación a ello podremos ver la probabilidad de que se alcancen esa reducción de emisiones y se desplacen las energías fósiles. Mientras tanto, a las energías fósiles, hacer el esfuerzo de descarbonizar no solamente la producción de energía fósil, sino también el consumo de la energía fósil. Y ahí la tecnología juega un papel muy importante. Y cualquiera sea la tecnología para reducir las emisiones, siempre hacerlo en un enfoque sostenible. En un enfoque sostenible es yo como productor de energía o yo en el proceso de la cadena de valor de la energía, busquemos opciones para mitigar temas vinculados con la pobreza, temas vinculados con la educación, con el acceso a la energía, con la equidad de género, con el manejo responsable del agua, contribuir al objetivo de ciudades sostenibles y otros temas más vinculados a esos objetivos de la Agenda 2030. Muy bien, Ulises. Estoy realmente agradecido. Creo que como conclusión fundamental podemos dejar como marco que hay un gran esfuerzo global partiendo de la innovación y la tecnología. Hay un esfuerzo global por construir soluciones que permitan ese cambio en el patrón de consumo energético a lo largo del mundo, que hay muchas oportunidades, que el camino es largo, que la transición es retadora porque deben integrarse diversos actores, pero que hay líderes como ustedes que están sembrando el futuro y que han venido a través de INSPENET, a través de esta pantalla, a compartir vivencias, punto de vista y dejar un mensaje claro. El compromiso es de todos, debemos hacer un esfuerzo mancomunado, emprendedores, estados, ciudadanos y miembros del sector de consultores y profesionales que permita alcanzar en el tiempo perentorio, tú lo hablas, el proyecto 2030, hay otros que se extienden al 2050, el lograr que podemos tener un ambiente con bajas emisiones de carbono, con productos y con una matriz de consumo energética renovables que permitan que la vida humana en nuestro planeta sea más sostenible. Mi querida audiencia, realmente esto ha sido un enorme placer. Tengo que recordar que hoy tuvimos un extraordinario panel de discusión que participaron Ana Lublo, vicepresidenta de ENGIE México, quien nos platicó sobre las alternativas para descarbonización en la transición energética, partiendo de un ejemplo, de un caso real. Ulises Neri Flores, que es el vicechair de México para asuntos y manejo de fuentes energéticas ante la ONU y la UNECE, y nos habló de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 para la transición energética, el rol de la innovación y la tecnología. Malvin Delgado, de la empresa Picarro, nos platicó de la analítica avanzada y ciencia de datos como aliados en la transición energética. Martín García Perciante, de Ecopetrol, nos presentó su punto de vista de tecnologías renovables y su integración en la transición energética. Y finalmente, Israel Hurtado nos presentó una visión de lo que es el hidrógeno verde como vector energético. Todos unidos bajo este panel de discusión promovido por INSPENET, bajo el sponsorado de empresas importantes como lo son ENGIE México y Vector Engineering, y por supuesto una producción de INSPENET Televisión enmarcada en la plataforma inspenet.com. Les recuerdo que nosotros tenemos una serie de eventos especiales. Este es simplemente el primero de 4 paneles de discusión y el siguiente será el 28 de junio a las 5 p.m. hora México, 6 p.m. hora Bogotá, en el que disertaremos sobre la industria 4.0, tendencias y nuevas tecnologías aplicadas en terminales marítimos y fluviales. Queridos
miembros de este extraordinario panel, gracias. Gracias por compartir su conocimiento. Les recuerdo a nuestra querida audiencia que solo en INSPENED el conocimiento de unos lo transformamos en la fortaleza de todos. Y como decía Israel, en todos estos intercambios todos aprendemos algo importante y nos llevamos de este gran panel el compromiso de luchar por un mejor mundo, un mundo sostenible y sobre todo ayudar y coadyuvar a un cambio en el patrón de consumo energético. Mi nombre es Francesco Solari. Nosotros somos inspenet.com. Quiero, antes de terminar, darle el agradecimiento a todo el equipo técnico que está en Bogotá haciendo posible la salida al aire de esta transmisión y todo el equipo, la dirección general de Gustavo Fernández, la dirección técnica de Ardila y Simón Petit y cada uno de los miembros, camarógrafos O'Neill, Brian y todos aquellos que permitieron que esta transmisión se convirtiera en un éxito y quedará plasmada en nuestra cuenta @inspenet en LinkedIn y en nuestra plataforma inspenet.com en la sección de Inspenet TV. A todos, muchas gracias y hasta un próximo evento.